Hay en la Tierra y fuera de la Tierra tantos misterios sin resolver que es insólito que una humanidad inteligente con capacidad técnica para llegar al planeta Marte y más allá todavía no haya resuelto problemas tan sencillos como el por qué, cuándo y cómo se construyeron infinidad de construcciones cíclopes que llenan la Tierra, que hay en la Luna, donde hay ciudades, pirámides, menires, subterráneos, bases extraterrestres, y en Marte, donde de igual manera hay pirámides más gigantescas que la pirámide de Keops, mucho más gigantescas, en la zona de Cidonia y el Mar de la Tranquilidad, en la Luna. Hay ciudades, están los submarinos, los barcos y aviones de las Bermudas, están los dos aviones del atentado, perdón, los 4 aviones del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, 2 en las Torres Gemelas, 1 en el Pentágono y otro que se dirigía a la Casa Blanca. Pero claro, ya lo he dicho, lo digo esto por recordar y analizar un poco el asunto de los aviones, hologramas, porque no apareció resto de avión alguno, ni aparecerá porque están en Marte. Están intactos, están con los pilotos, con los pasajeros, la mayoría, los terroristas, y en compañía de miles, cientos de miles de personas más, de toda la historia, o sea, sobrevivientes y familiares, generaciones de los que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Están en Marte. Ahí hay huertos gigantescos, ciudades, canales, agua dulce, bosques. Impresionante. Pero esto lo sabe la NASA perfectamente. ¿Qué ocurre? Fíjense qué ocurre, el por qué no se revela el secreto o los secretos. Porque no hay medios, no hay técnicas, no hay ideas, no hay bases, no hay planos. No, porque no se quiere revelar. Ese es el problema. ¿Y por qué no se quiere revelar estos enigmas y misterios? Pues muy sencillo. Porque se han formado artificialmente, como he dicho muchas veces, se han formado organizaciones monstruosas, religiosas, que han causado muerte, destrucción, torturas, matanzas, robos, extraviar a la gente, a la entera humanidad, durante siglos y milenios. Extraterrestres, desde sus bases, que, viendo a la humanidad como conejitos de India estúpidos, han hecho lo que han querido y siguen haciéndolo. Y como han creado organizaciones de poder fáctico que controlan el mundo, ya sean religiosos, logias, Club Bilderberg, son organizaciones donde centran la gente más poderosa y rica de la Tierra, etcétera, sectas satánicas, y sobre todo la cabeza más monstruosa que dirige todas ellas en la Tierra, el Vaticano, que es la organización más diabólica y demoníaca de la Tierra. De hecho, bajo sus manos, lo he dicho infinidad de veces y siempre lo repito, han hecho matanzas, torturas, atrocidades, violaciones de millones de niños, satanismo puro, asesinatos de niños, tortura de niños, venta de órganos a niños. Bueno, es diabólico. Hay pruebas evidentes, no solamente de los millones de la Inquisición. Ahora se está estudiando más de 300.000 niños en España vendidos, violados, asesinados, torturados, enterrados vivos por la Iglesia Católica, curas y monjas, durante el franquismo. Pero es que sigue hasta el día de hoy. Cuando un día se abra el monasterio de Montserrat, porque debajo del monasterio de Montserrat hay túneles que van a parar a muchas de las rocas esas peladas que hay en Montserrat, donde hay cuerpos de gigantes, ya lo he dicho muchas veces. Y a los gigantes se hacen sacrificios de niños, muchos de los niños desaparecen y no vuelven a aparecer, ahí están. Los sótanos de los monasterios están infestados de esqueletos de niños de todas las épocas. Recuerdo que en Toledo, referente a la cueva de Hércules,
Pues durante la Edad Media desaparecían niños en cantidad y nunca más han vuelto a aparecer. Están en los sótanos de los monasterios. Toledo es un convento. Está cientos de curas, monasterios, iglesias. Bueno, es un convento. Es como un cortijo del Vaticano. Y recuerdo en la Edad Media, pues desaparecían niños a montones y nunca más volvían. Allá estás, pero cientos y cientos. Y venía un cerdo repugnante, un tal Vicente Ferrer de Valencia, y arengaba a las masas en Toledo diciendo que eran los judíos, que sacrificaban a Moloch y a Baal y que los quemaban vivos y los sacrificaban. O sea, hay pinturas incluso en la catedral y eso, donde se ven judíos masacrando niños y cosas. Resulta, y arengaban a la gente y mataban cientos y miles de judíos. Se enloquecía la gente con antorchas y en los barrios judíos de Toledo pues mataron cientos y cientos. Y eran los frailuchos demoníacos esos de clausura. Ahí están. Cuando algún día se abran y se abrirán los monasterios de Toledo, y digo de Toledo, de toda España, está infestado de esqueletos de niños, verán dónde están todos los niños desaparecidos. Hay casos estrambóticos. Volveré al final a relatar el asunto que empecé en este vídeo sobre los monumentos cíclopes y el por qué no se revelan o no quieren que se revelen. Pero quiero acentuar casos estrambóticos donde hay que hacer justicia, que no se ha hecho. No ya de los millones de niños asesinados por esa gentuza, violados masivamente sin que esos perros pisen una cárcel, protegidos por gobiernos, por logias, sectas satánicas, el Vaticano, se protegen unos a otros, se inflan de dinero, del dinero de la gente a la fuerza, y masacran niños los que quieran, los asesinan, los violan, los da igual. Ellos no van a ir a la cárcel, como las noblezas no van a la cárcel, como los reyes, la reina de Inglaterra, el Vaticano, los cardenales, los presidentes, etc., no van a la cárcel. La cárcel está para el populacho, para la pobre gente que trabaja y suda y paga impuestos y que colabora para dar de comer a parásitos, a cerdos, a repugnantes violadores de niños. Para eso está el pueblo, los esclavos, vamos. Hay casos a millones, vamos, pero quiero recalcar siempre unos cuantos con el fin de que se expanda la situación y no se olvide, porque quieren que se olvide. Por ejemplo, las niñas de Alcácer, en Valencia, en 1992, bueno, hay actas policiales, claro, la policía no tiene la culpa. A la policía siempre, enseguida, son inteligentes, sea en España o en otro, la Interpol, son muy inteligentes, tienen hoy medios, captaron enseguida quiénes fueron los raptores, no Anglès y Ricard únicamente, había 7 personas más aquella noche, torturando a las niñas, violándolas, asesinándolas y haciendo vídeos snuff. Porque en las cuentas corrientes de Anglès y Ricard había, en Hacienda, lo vieron, lo saben, unos 85 millones de pesetas, 2 pájaros de cuenta, cerdos repugnantes, pagados por la Iglesia Católica, los obispos de España, y tenían casas, viviendas, coches, furgonetas, pero no habían trabajado en su cochina vida, esos 2 parásitos. Y antes de la niña de Alcácer habían hecho trabajos para la Iglesia a montones, asesinatos de niños que desaparecieron. Fíjese, la fecha de 1992 para atrás, ¿cuántos niños en la zona de Levante han desaparecido y no han vuelto a aparecer? Montones. ¿Y dónde creen que están? Miren en la zona de la Romana, donde aparecieron casualmente las 3 niñas de Alcácer enterradas. Verán la cantidad si hacen hoyos allí, la cantidad de niños y niñas que aparecen enterrados. De esos 2 cerdos, pagados por la Iglesia Católica. Cuando sacaron actas policiales de la Hacienda, vieron que los 85 millones, y había más, venían de los obispos de España para hacer trabajos de tortura y asesinatos de niños y vídeos snuff. Así de claro. Y a la policía se le obligó, bajo terror, a guardar silencio, como han hecho siempre, o iban a por ellos. Y les arruinaban la vida y las carreras y las de su familia y lo que hiciera falta. O los asesinaban, sencillamente. Así de claro. Pasó algo semejante en Bélgica. Pagados por la Iglesia, asesinos, Dutroux y otros, ¿no? Raptores, asesinos,
niñas en Bélgica, desaparecieron un montón en un castillo de Bélgica, ahí, pero eso es habitualmente. Se reunían noblezas, obispos, cardenales, la clase rica y tal, para hacer bacanales satánicos, esotéricos y sacrificios de niños. Y se enseñaban vídeos snuff de asesinatos de niños, de las altas esferas de Bélgica. Cuando, por un confidente de la policía, se descubrió quiénes eran, quiénes estaban detrás, pero además con actas y facturas de los obispos pagando asesinos de niños, millones, no pasó nada. Solo que 8 años, durante 8 años consecutivos, toda Bélgica en conjunto y en masa se manifestaron por las calles de Bélgica para que se celebrara el juicio. No consintieron hasta que asesinaron, por orden del Vaticano y de las noblezas de Bélgica, a más de 25 personas, entre ellos varios policías, que tenían cartas, documentos, pruebas de la cantidad de asesinatos de niños que se habían hecho en Bélgica por financiación del Vaticano y la Iglesia Católica y las noblezas de Bélgica, puestos por el Vaticano, como en España, ¿no? Y asesinaron a todos los que eran testigos molestos, policías, detectives privados, agentes del gobierno, y entonces se les celebró juicio, cogieron como Anglés y Ricard a 4 y 5 imbéciles, raptores, y ya les dijeron, silencio, guardad lo que sea en la cárcel, y cuando salgáis ya en Suiza hay una buena cuenta corriente como a Ricard. A Anglés le dieron pasaportes falsos del Vaticano, el obispo de España, o dinero, para huir a Brasil, donde procedía su madre, una vieja espiritista del vudú, y en Brasil ya ha hecho Anglés montones de trabajos para la iglesia. Y a Ricard le dijeron lo mismo que en Bélgica, guarda silencio, cállate, o no sales vivos de la cárcel, allí te liquidamos, como han hecho muchas veces. Y entonces cuando salgas, si sales, pues ya te espera una cuenta corriente y silencio. Así de claro están las cosas. Con lo mismo con el niño pintor de Málaga, la policía enseguida supo en qué monasterio, donde los niños pequeñitos a las rodillas de los frailes, pedófilos asquerosos, aprendían pintura, lo asesinaron allí y lo enterraron. Y la policía lo supo enseguida. Silencio. Como al niño de Somosierra, que llevaban drogas de los obispos de Bilbao a Madrid en una furgoneta de esas, un tanque de esos de ácido sulfúrico, los padres mueren aplastados, y una furgoneta con uno de los curas de Bilbao que seguía el camión cisterna hacia Madrid para ponerlos en contacto con los traficantes de drogas, y entonces cogieron al niño, se lo llevaron y lo liquidaron para que no hablara a la policía de dónde venía, quién era, a dónde iban, etcétera, etcétera. Pero esos casos son generales. Hay un caso que también se tiene que resolver. No quieren, como digo en los monumentos antiguos, no quieren que se resuelva. No es que no haya posibilidad, o no haya pruebas, claro. Hablo de Lady Di. Lady Di era también una chica guapa, hija de una familia de noblezas, de dinero, tenía grandes almacenes, su padre, tal, en Londres. Bueno, hicieron la boda del siglo, supuestamente, casándose con el imbécil ese, con el Charles ese, medio perturbado mental, y ella pensaba que, bueno, fíjate, como la Leticia, había hecho la boda del siglo. Y cuando se enteró, entró en la nobleza allí, con la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo, y entonces, con tacto, la llevaron, como hacen sucesivamente, lo hacen siempre, en una sesión espiritista, por medio de los obispos, y ellos fíjate que no son católicos. Bueno, los obispos católicos hacen satanismo, sacrificios de niños para la conversión de reptilianos. Y cuando en ese momento, si ella Isabel decía que iban a hacer una sesión ritual, y en los sótanos donde vive la reina de Inglaterra, el duque de Edimburgo y unos cuantos más perros, vieron un bebé, un niño pequeño, y sacrificado, dando gritos, y ahí la chica pues se asustó horrorizada y salió dando chillidos de allí y se fue corriendo y rápidamente asustada, y le dijeron, la reina de Inglaterra, que si hablaba, tenga cuidado, que si hablaba, no solo ella perecería, sino sus hijos, porque ella hizo un contrato de divorcio, de separación, de que sus hijos tendrían que heredar la corona, tal, cada hijo vete tú a saber de quién era,
Y entonces le dijeron que callara y que viviera su vida, pero que callara. Y mandaron rápidamente espías y vigilancia a ver con quién hablaba, con quién iba. Y cuando ella, muy asustada, con Al-Fayad, ya le contaba cosas, porque hay grabaciones de la Interpol, de lo que temía, de lo que había visto en la corona, y le dijeron que si seguía hablando, la liquidarían rápidamente. Y entonces ella escribió una carta a su mayordomo, Lady Di, diciendo que estaba muy asustada, que le iban a liquidar. Y efectivamente cogieron, aquella noche en París, en el Puente de Alma, pues venía con Al-Fayad, y entonces al chofer de Lady Di se drogó, naturalmente, para coger fuerza, se puso el cinturón de seguridad, tenía la IBAG, y entonces rápidamente se la jugó. Tenía varias cuentas corrientes de mucho dinero, ese chofer del príncipe Charles y de la reina de Inglaterra, y se pegó un trayazo, porque ya venían todos colocados de droga, contra un muro en el Puente del Alma, ¡pum!, y murieron los tres. Claro, estos casos generalmente lo sabe todo el mundo, pero nunca sale. Porque dígame una cosa, a la reina de Inglaterra la van a meter en la cárcel, aunque se sepa que asesina montones de niños en rituales satánicos. Van a meter a algún rey, algún papa, algún cardenal, aunque el Vaticano se hacen sacrificios de niños, a montones. Pero a montones, hay incluso sacerdotes del Vaticano que están asustados, denunciando que se han metido niñas y las han asesinado allí, en rituales satánicos. ¿Van a ir a la cárcel? Los cardenales no asesinaron al Papa Albino Luciani. No hay pruebas evidentes. Implicado el Juan Pablo II, alias el Santo. No olviden que Juan Pablo II en Polonia tenía una fábrica de venenos, Ciclón B, y era colaborador de los nazis, y con ese Ciclón B de Juan Pablo II, alias el Santo, el Botila, se envenenaron a millones de mujeres y niños en la ducha del campo de exterminio, de Auschwitz, Dachau y otros. El Santo, ¿saben? O sea, es aberrante lo que esta gente hace. Bueno, con esto, en conclusión, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no se descubren? Cuando todo el mundo sabe quiénes son los culpables. Si hoy estos casos hubiera sido un pobre diablo, cualquier imbécil que mata a un niño, rápidamente al día siguiente ya la policía está ahí y le coge. Cuando implica a estos monstruos demoníacos, no pasa nada. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo habla, hay pruebas, pero la realidad es que todo el mundo va con miedo. Cuando la chica Madeleine McCann, asesinada también por el Vaticano en un monasterio de Portugal, en contacto con los padres de Madeleine McCann, bueno, ¿para qué la asesinaron? Para hacer el ritual satánico, como la niña de Alcácer, ¿no?, en honor y en pago a la continuidad de la corona de Inglaterra. Y claro, ya la Interpol cogió llamadas, pues se graban las llamadas telefónicas de los padres con los raptores y los acuerdos que hicieron, el rapto de un apartamento en Portugal. Todo estaba preparado, todo estaba preparado. Y a la Interpol, cuando se supo quién era, dónde la llevaron, porque la corona rápidamente lo hacen siempre. Le dijeron que silencio o iban a por ellos. Y los arruinaban y deshacían la Interpol completamente. De todas maneras, lo único que harían es conseguirlo, arruinarlos, acabarlos, encarcelarlos, porque eso se denomina secreto de Estado. Todo eso. Y a las familias de ellos igual. Los acababan a todos. Y eliminaban la Interpol, sencillamente. La corona, una vez el duque de Edimburgo dijo, en un libro está, es tan sádico, que es el presidente o secretario, o el jefe, como quieran llamarlo, de todas las logias unidas de Inglaterra, el amigo, el duque de Edimburgo. Dijo una vez, es tan venenoso el tío, tan monstruo, que le gustaría reencarnarse en un virus mortal para exterminar a la raza humana. O sea, imagínense la mente retorcida y enferma de esos monstruos demoníacos, reptilianos. Con esto quiero decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no se rebelan y no se detienen y no se encarcelan a estos monstruos demoníacos, asesinos, ladrones, estafadores? ¿Por qué no? ¿Es que no hay pruebas? Claro que las hay a montones. ¿Y qué es lo que pasa? Terror, silencio, miedo y presión hacia la policía. Ahora vuelvo al principio de mi relato. No hay pruebas de las construcciones cíclopes, las pirámides.
los monumentos cíclopes, los menires de millones de kilos. Hay placas de diorita en Amatol, en Perú, Bolivia, perdón. Bueno, pues allí 2 millones de kilos perfectamente pulidas al milímetro, movidas supuestamente de cientos de kilómetros, entre montaña, vaguada, cascada, río. Pero si en aquel tiempo no tenían no tenían hierro, ni papel, no tenían nada, no tenían, como en Egipto, ni madera. En la isla de Pascua hay 1000 moais, pero si allí no hay hierro. Moais de 450.000 kilos, algunos movidos, varios kilómetros, 1000. Pero si no hay hierro, no hay acero, no hay metales, no hay madera. ¿Cómo van a hacer eso si hoy no se puede hacer? ¿Pero cómo? Que lo intenten. Hay 2 tribus de primitivos en la isla de Pascua, que lo intenten, que intenten acabar uno de los 200 inacabados que están al lado del volcán Rano Raraku, allí, en una cantera, que los terminen. Eso sí, se ríen, es imposible. Que hagan pirámides. Es que no saben los astronautas y la NASA lo que hay en Marte, en la Luna. Es que en las murallas de Sacsayhuamán hay piedras de 350.000 kilos, trasladadas supuestamente de cientos de kilómetros, bueno, una vez más, entre vaguadas, montañas, ríos, cascadas, perfectamente pulidas, miles y miles de piedras, encajadas al milímetro, como las piedras de la pirámide de Keops. Pero ¿cómo lo iban a hacer? ¿Con qué hierro? ¿Con qué acero? No tenían hierro, no tenían ni ruedas, no conocían ni papel, no tenían ni escritura. Es que lo hacían a ojo de un cubero, iban raspando piedras, y bueno, mira, vamos a ver si la ponen. Pero ¿y unas murallas para defender el qué? No se podía hacer con piedras pequeñitas, hacer una muralla pues, manejable y se termina 100 años antes. Las calaveras de cristal, perfectamente pulidas al milímetro. Machu Picchu. Hay piedras en Machu Picchu cristalizadas, gigantescas. ¿Qué es lo que ocurre? No hay pruebas, no hay posibilidades, no hay escritos, no hay nada que se pueda atestiguar y saber quién, cuándo y cómo se hizo aquello. Claro que la hay. Yo soy una prueba viviente. Yo, gracias a Dios, puedo revelar los enigmas y misterios hasta el último de ellos. Incluso, fíjense una cosa, y acuérdense de este vídeo, presentaré los mapas de todas estas construcciones cíclopes. Diré dónde están los mapas. ¿Qué ocurre? Porque no hay programas televisivos a montones. Miles. ¿Cuánta gente me ha querido invitar? Miles. Tengo seguidores, gracias a Dios, y les agradezco mucho, a miles, en todos los países. Mi blog y mis vídeos son de los más leídos de la tierra casi. ¿Cómo no me invitan? ¿Cómo rechazan cualquier intento de invitarme? Entonces, ¿qué ocurre? No hay posibilidad, no hay solución, no hay... Claro que la hay. Como he puesto de ejemplo los crímenes a niños de toda esta gentuza monstruosa. La solución no quieren que salga, porque el revelar los enigmas y misterios, sobre todo el más importante, el de los gigantes metidos en rocas, en perfecto estado de conservación, lo sabe todo el mundo. Lo sabe la CIA, lo sabe el Vaticano, lo saben las logias masónicas, lo sabe el Club Bilderberg, lo saben los satanistas, lo sabe todo el mundo dónde están. Incluso se hacen rituales místicos en esas rocas y sacrificios de niños. Es que no lo saben, pero si eso lo han hecho de toda la vida. Fíjense que en todos los lugares arqueológicos de España, y hay miles y miles, en los lugares más apartados, insólitos, inconcebibles, donde no vive nadie, no ha vivido nadie jamás, hay siempre al lado de las piedras una ermita, o en la cueva megalítica una ermita, ermitorios, etcétera, etcétera. Cenobios, una ermita católica. ¿Y para qué está una ermita allí? Para rendir culto sagrado a esos lugares y a esas piedras y lo que hay dentro. ¿Se dan cuenta? No, si se desvela todo esto, se desbarata todo el entero sistema de cosas. Cae el Vaticano, caen las miles de religiones, caen las noblezas, caen los satanistas, los Illuminati, cae todo. Se hunde todo. A revelar los enigmas y abrir los ojos a la gente y que se den cuenta quién está detrás de todo esto en la oscuridad, los extraterrestres, y señalé sus bases subterráneas, a las cuales están protegidas por militares de élite como el Área 51 perfectamente. Ahí no entra nadie ni se puede ni fotografiar esa zona siquiera. Hay enigmas y misterios que no quieren que se resuelvan, no que no hay resolución, pero se resolverán y muy pronto.
para el bien de la humanidad. Fíjese, por último, que en España, con 6 millones de parados, señores, que se está regalando 15.000 millones de euros a esos parásitos de la Iglesia Católica, del dinero y a la fuerza de todo el mundo, sea o no sea católico.